Le bendiga, hermano, aleluya, en esta Amén. noche. Hay algo que ha estado inquietándome últimamente y es que a nuestro alrededor estamos viendo que nada está mejorando, que todo se está derrumbando, pero que el mundo no se está preocupando y mucho menos la iglesia. Y yo le preguntaba a mi Padre Celestial en oración, ¿por qué será esto así? Y en mi corazón siento que es porque no saben quién es Dios. Y comencé a estudiar quién es Dios, porque para apreciar a alguien, para poder amar a alguien, hay que primero conocerle. Entonces busqué cuáles eran los atributos de Dios. Y los atributos de Dios son aceidad, inmutabilidad, infinitud, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, omnibenevolencia. Señor, conocimiento, bondad, es amor, es santidad, es justicia, es misericordia, verdad, misericordia, verdad, soberanía, voluntad, ira, humildad y recompensador. Y el título de hoy es que hoy vamos a describir la ira de Dios como uno de sus atributos. El libro de Nahum es uno de los libros de la Biblia entre los profetas menores y no se habla mucho de él, pero cada una de las porciones de las escrituras son importantes porque cada una tiene su propia contribución que hacer. Y Pablo dijo que toda la escritura era inspirada por Dios. Esta corta profecía del libro de Nahum no es ninguna excepción. Al leer esto, puede que pensemos que estamos leyendo historia, pero esta profecía revela algo acerca de Dios con más claridad de lo que lo hace ningún otro profeta de la Biblia, ya que esta parte de la labor del profeta era revelarnos el carácter de Dios. Los profetas nos muestran los atributos divinos y cada uno de ellos ve a Dios bajo una luz diferente, como se mira cuando tú miras un diamante, distintos ángulos, distintos destellos, gloria a Dios. Entonces, así es como estos profetas nos describen a Dios de distintos ángulos y todos tienen que ver con el carácter de Dios y los atributos de un Dios eterno. El atributo de Dios que le fue revelado al profeta Nahum fue la ira de Dios. A nadie le gusta ese tema, pues a todos nos gusta más hablar de los otros atributos de Dios. No queremos oír que Dios es capaz de castigar o de juzgar a nadie. Sin embargo, fue labor de Nahum mostrar la ira de Dios ante el cual deben presentarse los hombres, todos nosotros, en silencio y temblor, como nos decía el pastor los otros días, no hace mucho, con temor a Dios y temor de Dios. No es posible leer esta profecía sin sentir algo de la majestad de esa imagen impresionante de Dios. Al comenzar este libro es importante saber por qué y a quién fue dirigida la ira de Dios. Esta profecía va dirigida contra la ciudad de Nínive, a la cual Dios había enviado el profeta Jonás. ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando Jonás predicó a Nínive, la ciudad se arrepintió, se vistieron todos de saco y ceniza y la ira de Dios se detuvo y la ciudad se salvó porque desde el rey hasta el más humilde de los ciudadanos se volvieron a Dios y se arrepintieron de sus pecados. Podemos dividir el libro de Nahum, tiene solamente 3 capítulos y se puede dividir en secciones y cada una de ellas describe la ira de Dios en distintos ángulos, ¿verdad? Creo que la manera más sencilla de describir esta primera sección, esta visión de la ira de Dios, es simplemente usando la palabra terrible. Y estas expresiones son medias poéticas, pero las podemos ver en el capítulo 1 de Nahum, versículos de 2 al 6. Dice, Dios celoso y vengador es Jehová y está indignado.
Jehová se venga de sus adversarios y guarda su enojo contra sus enemigos. Jehová es lento para la ira y grande en poder. De ninguna manera dará por inocente al culpable. Jehová marcha en el huracán y en la tempestad. Las nubes son el polvo de sus pies. Reprende al mar y hace que se seque y reseca todos los ríos. Basán y el Carmelo se marchita la flor del Líbano. Las montañas se estremecen delante de él y las colinas se derriten ante su presencia. Queda desolada la tierra y el mundo y todos los que la habitan. ¿Quién resistirá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie ante el furor de su enojo? Su ira se vierte como fuego y se desmenuzan las peñas delante de él. Qué tremenda descripción. El profeta ve a Dios en su ira mirando sobre los ejércitos de Asiria. Hay gente que son de mal genio, que cualquier cosa, ¿verdad?, los prende, pero lo interesante es que normalmente la gente que es así, pues no le tenemos miedo. Es más, hasta nos dan pena porque decimos, ese se muere joven, a ese le da un ataque al corazón pronto. Pero que hay personas que son más tranquilas y cuesta mucho trabajo que conseguir que se enfogonen, ¿verdad? Entonces soportan la irritación, que tú los molestes y los aguantan por un rato largo hasta que se les acaba la paciencia. Y cuando ya la ira está a punto de estallar, hay que cogerle miedo porque es terrible. Esa es la imagen que nos ofrece aquí el profeta de un Dios infinitamente paciente, como nos dijeron el miércoles, lento para la ira, pero que actúa de una manera precipitada, que él no actúa de una manera precipitada. Le ha estado dando a esta ciudad una oportunidad tras otra para que se arrepintieran. Le mandaba profetas uno detrás de otro. Hubo un profeta en que sí creyeron y se arrepintieron de sus malos caminos, y Dios desistió del juicio que les hizo, pero que les iba a hacer, pero que después ellos se arrepintieron de haberse arrepentido. Y esta es una de las cosas más terribles que nosotros podemos hacer. Habiéndose vuelto de su mal camino, volvieron a aquello que ellos prometieron que no volverían. Y eso es lo que hace que por fin caiga sobre ellos el juicio de Dios. Dios está furioso y no se trata de una ira caprichosa así como la de los niños. No hay nada de caprichoso ni de egoísta en la ira de Dios. Es una ira controlada, pero terrible y temible de ver. Los celos son ese celo consumidor por una causa que se siente en lo profundo del corazón. Su venganza es su ira, esa ira que se desencadena, que se describe aquí. La palabra ira literalmente significa echar espumas por la boca. Es decir, que es un Dios en una pasión ardiente llevado a una ira terrible y destructora. Y otra sección, empezando en el versículo 8 del capítulo 1, nos muestra otro aspecto de su ira. Aquí se nos dice claramente de la ira de Dios que puede ser personal, porque va dirigida contra una persona. En el versículo 11 tenemos una referencia a Sennacherib, el general de los asirios, y dice: de ti salió un consejero de Belial que tramó el mal contra Jehová. Toda la ira de Jehová fue dirigida contra este rey que maquinó un complot para destruir al pueblo, después de que Dios hubo visitado la ciudad con su gracia y le hubo salvado de su ira. Y en el versículo 12 se refiere a la visita del ángel de la muerte de Sennacherib, que descendió con sus ejércitos sobre Jerusalén. Yo no sé si se acuerdan de la historia de Isaías en el 36 y 37, describieron los ejércitos que se extendieron en la ciudad de Jerusalén, y donde cuando pasó el ángel murieron 185,000 soldados de Asiria. Y a esto se refiere el versículo 12 y el 13. Dice: porque así ha dicho Jehová, aunque vivan reposadamente y sean muchos, con todo serán cortados
y pasarán. Y aunque yo te haya afligido, no te afligiré más. Ahora quebraré su yugo sobre de ti y romperé tus coyundas. El versículo 14 se cumplió literalmente al ser asesinado el Sennacherib. Cuando pasó el ángel sobre el campamento, pues le perdonó la vida a este general asirio. Y entonces regresó a Nínive y allá se va al templo adorando a sus dioses falsos, y sus propios hijos lo matan. Lo matan porque estaban detrás de la corona de su padre. El 14 dice, pero acerca de ti Jehová ha mandado, nunca más sea mencionado tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré a los ídolos y las imágenes de fundición y la convertiré en sepulcro porque fuiste vil. Años antes de esto, que esto sucediera, pues se le dijo al profeta Nahum que Dios se encargaría de este hombre en su propio templo, en la casa de sus dioses, y allí estaría su sepulcro. La ira de Dios lo buscó y lo golpeó. En el versículo 15 tenemos el grito del pueblo de victoria, cuando dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar sobre ti aquel inicuo, pues ha sido completamente destruido. ¿Qué imagen es esta del hecho de que la ira de Dios puede dirigirse en contra de una persona? Y esto es lo que les cuesta trabajo a la gente creer, diciendo que Dios es un Dios de amor. ¿Cómo puede entonces castigar a nadie? Cuando se menciona que la justicia de Dios exige que nos castigue, dicen que eso no es posible, que el amor de Dios es superior a su justicia. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia puede la justicia de Dios hacer que nos castigue. Y son muchos los que viven creyendo en este engaño. Porque aquí tenemos un hombre que fue escogido para llevar el impacto de la ira de Dios. Y otra sección, en esta sección que abarca todo el capítulo 2, revela un aspecto más de la ira de Dios. Ya no aguanta más. Aquí Dios está tratando el problema de Nínive, la capital de Asiria, y dice en el versículo 1, el destructor ha subido contra ti, guarda el baluarte, observa el camino, cíñete la cintura, esfuérzate mucho. ¿De qué modo tan dramático se expresa esto? Como si el vigilante estuviese a la expectativa y viese venir a los ejércitos de los babilonios viniendo a destruir la ciudad de Nínive. La historia nos dice que vinieron contra Nínive los ejércitos del padre de Nabucodonosor, al que llaman el destructor. El destructor ha subido. Así comienza el relato de la batalla en la ciudad. En los versículos del 3 a 5 dice, los escudos de sus valientes están enrojecidos, sus valientes están vestidos de escarlata. En el día de su preparación, sus carros de guerra son como de fuego de antorcha, y los jinetes se estremecen. Sus carros se movilizan alocadamente en las calles y se desplazan de un lado a otro en la plaza. Parecen antorchas, como relámpagos corren de un lado a otro. Se dará aviso a sus valientes y ellos acudirán atropellándose. Se apresurarán hacia sus muros y se alistará la cubierta de escudos. Esto no es otra cosa que una descripción de la batalla que se desencadenó en las calles de Nínive al venir los babilonios contra ellos. El versículo 6 dice, las compuertas de los canales habrán sido abiertas y el palacio quedará arrasado. En otras palabras, tú sabes que las ciudades estaban fortalecidas, y si estaba la puerta abierta, usualmente los dividía el agua, pues entonces se sube el río, las compuertas, los ejércitos babilonios entraron a través del palacio, donde el río se había introducido a la ciudad, inundando a la ciudad, y los babilonios se encontraron reunidos en el palacio y allí los mataron. Y esto es exactamente lo que Nahum había predicho años antes. La ira de Dios se manifiesta en toda su plenitud cuando comienza a convertirse en juicio, y no hay nada ni nadie que se escape de ella.
Hay una historia de un agnóstico, una persona agnóstica que se burló de un granjero cristiano por negarse a trabajar en sus campos el domingo. El agnóstico tenía por costumbre salir siempre en domingo a trabajar en sus campos y al final del año fue a ver a su vecino cristiano y se burló de él diciendo: oiga, usted es cristiano y no trabaja los domingos, a pesar de lo cual tiene una buena cosecha. Pero fíjese, de ese mismo modo me bendice Dios. He trabajado todos los domingos y fíjese en la abundancia del grano que tengo. De hecho, esta ha sido una de las más abundantes cosechas de grano de octubre que jamás he conseguido. Y el granjero cristiano se volvió a él y le contestó: sí, pero es que Dios no hace cuentas en octubre. Cuando Dios comienza a actuar, nada se escapa de él. Nosotros estamos en su universo y aquí todos somos sus criaturas. No hay manera de que podamos escapar, ni tenemos dónde ocultarnos. Debemos de tratar con un Dios que nos ha dicho una y otra vez que si su gracia se ve frustrada, se elevará por fin en juicio. En esta sección Dios se dirige a la ciudad de Nínive. Hemos visto ya de qué modo pinta este retrato en la derrota de la ciudad, y ahora dice en el versículo 11 y 12: ¿dónde está pues la guarida de los leones? Esto es un símbolo de los asirios, de igual manera que el oso es el símbolo de Rusia y el león que es de Gran Bretaña. Y la cueva de los leoncillos, donde se cobijan el león, la leona y los cachorros sin que hubiera quien los atemorizara. El león destrozaba para sus cachorros y estrangulaba para sus leonas, llena de presas sus cavernas y su guarida de rapiña. Esta es una burla en relación a la derrota de la ciudad. Los arqueólogos, por mucho tiempo la ciudad de Nínive no se encontraba, ahora la han estado desterrando y sabemos ahora dónde se encuentra, pero durante siglos estuvo perdida, enterrada en las arenas movedizas del desierto. El último capítulo de Nahum revela lo irresistible que es la ira de Dios, y el versículo 4 nos dice una de las razones por la que iba a ser destruida Nínive. Una de las razones fue esta: debido a la multitud de las fornicaciones de la prostituta, de bella apariencia y experta en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Esto es una referencia a la brujería que practicaban en Nínive, un pueblo que se había arrepentido, pero volviendo atrás, pues estaban peor que antes. Y en el versículo 5 al 7 dice: heme aquí, yo estoy contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Te levantaré la falda hasta la cara y mostraré tu desnudez y a los reinos tu ignominia. Echaré sobre ti inmundicias, trataré con desdén y te pondré por espectáculo. Sucederá que todos los que te vean huirán de ti y dirán: Nínive ha sido destruida. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde le habré de buscar consoladores? Y Dios le recuerda a Nínive lo que sucedió antes en la ciudad egipcia de Tebas, porque dice los versículos que siguen: ¿eres acaso mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte y muralla era una concentración de aguas? Etiopía y Egipto eran su poderío ilimitado. Fut y los libios acudían en su ayuda. También ella partió al destierro, fue llevada en cautiverio. Tebas también parecía invencible. También tus pequeñitos fueron estrellados en los cruces de las calles. Sobre sus nobles echaron suerte y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Dios controla la historia, y cuando decide actuar en contra de una nación, una ciudad o una persona, no hay escapatoria posible, porque es totalmente irresistible su ira. Él insta a la ciudad con palabras irónicas a que se fortifique. Dice el 14 y 15: provéete de agua para el asedio, refuerza tu fortaleza, entra al lodo, pisa el barro, toma el molde de hacer ladrillos.
haz cualquier cosa, lo que se te ocurra, pero allí te devorará el fuego y la espada te exterminará como devora la langosta. Multiplícate como el saltón, multiplícate como la langosta. Aquí tenemos una imagen de la ira de Dios, de una ira terrible, personal e irresistible. Y hoy las personas corren el peligro de tener que enfrentarse con esa clase de ira que nos encontramos en las escrituras en distintos sitios. Oíd de la ira venidera, evitad la ira de Dios, cuya paciencia se ha visto ultrajada, cuya gracia es dejada de lado. Hay dos pecados que generan de igual manera la ira de Dios y son el orgullo y la impertinencia. Cuando una nación o una persona se deja llevar por el orgullo y se considera suficiente diciendo que puede hacer frente a todos los asuntos y ocuparse de su propia vida, esa nación o persona pues está condenada. Cuando Dios muestra su misericordia y ese hombre o esa nación o sigue pecando, insistiendo en el pecado, hace que se manifieste la ira de Dios en toda su plenitud. ¿Y cuál pues es el mensaje que Nahum tiene para nuestros corazones? Hay una interesante aplicación que se puede considerar tanto a nivel nacional como individual. A nivel nacional es un mensaje de consuelo para nosotros hoy, de igual modo que la palabra de Nahum sirvió de consuelo a una nación que se veía amenazada por un enemigo cruel e impío, semejante pues con nosotros actualmente. Porque lo interesante es que en la Biblia los asirios no eran solo el pueblo que era enemigo de Israel, sino que eran además un tipo de la nación que habría de venir y que habría de amenazar la paz de la tierra, hasta nosotros, y desempeñaría un papel importante en este escenario de la historia mundial que nosotros en estos últimos días y vamos próximos a enfrentar. Pero también tiene una aplicación individual para aquellos que creen que Dios es más que un Dios de amor y nunca de ira. Que aprendan que Nahum, que un Dios que no es capaz de enfurecerse, nunca tampoco es capaz de amar. ¿Hemos pensado alguna vez en eso? Que van las dos juntas. La ira de Dios es el resultado de su amor. Es precisamente porque ama, por lo que se pone furioso, y por el amor, por lo que ha de manifestarse el furor de su ira. Es algo que podemos probar por nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos enfurece a nosotros? No es casi siempre cuando alguien al que amamos pues se ve amenazado o herido. Puede que sea que nosotros mismos, porque nosotros nos amamos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos pone furiosos? Alguien nos hiere y debido a que nos amamos, a nosotros mismos nos ponemos furiosos con esa persona. O alguien que te haga algo, alguien a un hijo tuyo, ¿verdad? Que siempre se usa la expresión, a mí que me hagan lo que sea, pero que no me toque un hijo mío. Y se desencadena, nos ponemos furiosos. Y si no somos capaces de ponernos furiosos cuando oímos o vemos el mal y la injusticia, eso demuestra que no somos capaces de amar. Qué gracioso, ¿verdad? Que una cosa vaya con la otra, porque al que no se puede enfurecer, si no te enfurece tampoco puedes amar. Es ciertamente verdad que Dios ama al pecador, pero él odia el pecado, como decimos a veces, pero eso es solo parte de la historia. La Biblia nos dice que si un hombre ama su pecado y se aferra a él a toda costa, rechazando la gracia de Dios, entonces se identifica con el pecado y por consecuencia la ira de Dios en contra del pecado se dirige en contra del pecador. ¿Están entendiendo? Recuerdo haber leído acerca de un hombre que fue acusado de robar. Este hombre le gustaba robar y todo lo que veía se lo llevaba. Pero que lo coge el juez y le da una sentencia. Y él empieza a insistir que él no era culpable. Yo no soy culpable, el culpable es el brazo que yo tengo. Y él no quería que el juez le diera la sentencia a él, que era el brazo el culpable, que lo obligaba a coger todo lo que era ajeno. El juez dijo, está bien, yo le voy a echar al brazo tuyo 30 años de prisión,
pero voy a dejar a tu discreción si tú quieres ir con el brazo o no. Eso está de ti depende esa decisión. No, nosotros nos identificamos con aquello a lo que nos aferramos, y esa es la imagen que nos ofrece la Biblia. Ha llegado la hora de afirmar que Dios tiene capacidad para la ira, manifestándola una y otra vez para advertir a los hombres que huyan de la ira venidera. Los hombres han estado diciendo que si solo hablamos del amor de Dios, podemos llenar las iglesias, que si solamente pudiésemos apelar a los hombres acerca, a todo el que nos acerquemos, hablemosles del amor de Dios, que si le hacemos eso, pues ellos no van a volver a la maldad y se van a sentir atraídos al evangelio. Pero los hechos demuestran exactamente lo contrario. Durante los últimos 30 años más o menos que de la historia de la iglesia, el mensaje de la ira de Dios ha brillado prácticamente por su ausencia. En las iglesias no se puede hablar, no quieren hablar porque tenemos que solamente hablar del amor. La gente habla acerca de un Dios de amor, pero eso se ha interpretado mal en la mente de la gente como un Dios. Ellos han interpretado eso como un Dios que es permisivo. Un Dios que permite a usted hacer cualquier cosa sin pagar las consecuencias. Y como resultado de ello, las iglesias están más vacías que nunca. Por eso es que las iglesias están más vacías que nunca. Y en lugar de volverse a Dios, los hombres lo han desafiado, negándose a creer en un Dios, en este Dios grande, alejándose de él. Pero no podemos sencillamente predicar de la ira de Dios sin hablar del amor, porque la ira de Dios es el resultado del amor, como una manifestación de ese amor, porque como dijo Charles Spurgeon es un teólogo, y él dice: el que no cree que Dios castiga el pecado, no creerá que lo puede perdonar gracias a la sangre de su Hijo. Pero ¿de qué modo podemos escapar de la ira de Dios? Nahum también nos dice cómo hacerlo. En el capítulo 1, versículo 7 dice: bueno es Jehová. Es una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él se refugian. Nadie se vuelve a Dios, que se vuelve a Dios, va a experimentar jamás su ira. Esta queja de que Dios es un Dios de ira parece presentarnos una imagen de que Él es un Dios que se venga sin razón, como si se hubiera propuesto destruir a los hombres, pero no es así. Dios solo destruye, solo manifiesta su ira cuando los hombres han rechazado su amor. Hay una manera de escapar y siempre la ha habido. No tenemos que enfrentarnos a su ira, ni nadie tiene que hacerlo. El propósito de Dios es llamar la atención de los hombres a su camino para que lo puedan seguir más de cerca y saber que Él conoce a los que en Él se refugian. Cuando yo criaba a mis hijos, yo los disciplinaba. Cada vez que ellos pues alteraban el programa que yo, ¿verdad?, les decía, ellos se echaban a llorar. Y a veces mientras todavía estaban llorando, se me tiraban a los brazos, se me tiraban encima a llorar en mi shoulder, en mi hombro. ¿Qué tenía yo que hacer? ¿Continuar pegándole? No, porque no podía ni levantar siquiera un dedo contra ellos, porque ellos se habían refugiado en mí. Yo los castigué, volvieron. Dios conoce a aquellos que se refugian en Él, y para ellos está siempre abierto su corazón lleno de amor, y nunca esos conocerán su ira. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Según dijo el Señor Jesús: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Dios es paciente y es lento para la ira. Él nos ha dado tiempo para proclamarlo como nuestro Señor, pero Él no puede ser burlado. Estados Unidos fue formado, una nación que fue fundada en el cristianismo, guiado por los principios de la Biblia, pero en los últimos 50 años
Todo eso ha cambiado. Ahora se dirigen diariamente a la dirección contraria. Y ese comportamiento es el que da paso al juicio de Dios. Dios te bendiga.